Vamos al análisis del tema de hoy. Desde Colombia nos acompaña Mauricio Jaramillo. Él es internacionalista. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Impacto Económico. En menos de un año las relaciones de Occidente con Siria se transformaron. Hoy es blanco de ataques por parte de Estados Unidos y sus aliados. ¿Qué motivó este cambio en esa forma que veía Estados Unidos y sus aliados a Siria? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que en los últimos años, desde la llegada de Bashar al-Assad, la política siria se ha visto mucho más vulnerable frente al poder de Occidente. El poder que había construido su padre se había blindado, si se quiere, de este tipo de influencias, de este tipo de discursos maniqueos que venían desde Washington. Lo que cambió, digamos así, a comienzos de siglo, más o menos en el 2005, fue el asesinato de Rafik Hariri, en el Líbano, un vecino, digamos, incómodo para Siria. A partir de este momento, los ojos del mundo se posaron en el régimen de Bashar al-Assad y luego, digamos, con toda la política exterior de Washington, de los buenos y los malos, pues al-Assad se encontró del lado de los malos. En los últimos meses, con todo lo que ha ocurrido en el norte de África y en Medio Oriente, lo que ha hecho algunas potencias como Francia, como Reino Unido, como Estados Unidos, es ejercer una presión sobre la comunidad internacional para que pues, se censure y se aísle al régimen de Bashar al-Assad, que básicamente en términos de política interna no ha tenido ningún cambio radical en los últimos años, que es básicamente lo que está diciendo en este momento la diplomacia de Washington. Mauricio, pero ¿cuáles serían los intereses económicos de Occidente en Siria? Sí. En este momento y después de lo que fue el desastre iraquí, algunas tensiones que tiene Estados Unidos con algunos de sus abastecedores en materia de petróleo, Estados Unidos está buscando de manera casi que frenética nuevas fuentes de hidrocarburos. La situación en Arabia Saudita, que es un aliado, digamos, por mucho tiempo no es clara. De esa forma, digamos que a Estados Unidos le convendría un cambio de régimen radical que se instalara en Damasco y que fuera mucho más amigo de los intereses de Occidente. Hay que recordar que cada vez más el número de estados en Oriente que tienen un discurso disidente frente a esta política de Estados Unidos, como Irán, hasta cierto punto Turquía. Es probable que algo parecido ocurra con el Fatah en los territorios ocupados. Cada vez la tendencia es a que estos países toman distancia frente a Estados Unidos. En ese orden de ideas, para Estados Unidos es imprescindible que haya cambios de regímenes que vuelvan a un equilibrio que hubo en la Guerra Fría cuando estuvo aliados como el Irak de Saddam Hussein o el Arabia Saudita, que aún sigue siendo, o el mismo Egipto de Anwar al-Sadat o de Hosni Mubarak. Mauricio, le invito a que se quede con nosotros y vamos a darle más información a nuestro público sobre Siria. La inestabilidad política y económica que sacude a Medio Oriente también afecta a este país. Conozcamos un poco más de esta nación que podría resultar en el próximo objetivo de la OTAN. Siria es un país ubicado entre el Medio Oriente y el norte de África. Cuenta con una población de más de 21 millones de habitantes. Ubicado a orillas del Mediterráneo, tiene un ingreso per cápita de $2.600 y un Producto Interno Bruto de casi 60.000 millones de dólares. El crecimiento promedio de Siria es del 4% anual. La tasa de alfabetización es de 84%, lo que significa que más de 18 millones de sirios mayores de 15 años saben leer y escribir. Según Naciones Unidas, el país cuenta con un desarrollo humano medio, con una esperanza de vida al nacer de 74 años. Desde el 2003, Siria ha recibido sanciones económicas de Estados Unidos por su supuesta vinculación con el terrorismo, lo que ha generado repercusiones en el comercio con otros países. Por su ubicación geográfica, no pocos consideran a Siria como una nación clave en el desarrollo estratégico de la zona. Continuamos conversando con Mauricio Jaramillo desde Colombia. Él es analista económico y también internacional. Explíquenos, por favor, Mauricio, cuál es la importancia geográfica de Siria para el comercio mundial. Bien, Siria, pues como todos saben, está ubicado no solo en la región de Medio Oriente, sino en esa región de Próximo Oriente, que tradicionalmente ha sido objeto de grandes convulsiones. En lo que respecta a la región de Medio Oriente, es decir, Irak, Irán, todos los países de la península arábiga, Estados Unidos se le ha facilitado tener acceso a fuentes de petróleo. Pero en la región de Próximo Oriente, es decir, Siria, Líbano, Jordania, Israel, los territorios ocupados, a Estados Unidos le ha sido mucho más difícil tener acceso a un país que tenga grandes yacimientos de petróleo
y que comulgue con algunas de las políticas comerciales y económicas preconizadas desde Washington. Esto hace en este momento de Siria un factor clave en la región, insisto. Desde comienzos de siglo, Siria vive un cambio de régimen. El poder que debía caer en manos del hermano del actual presidente no recae en él por un accidente en el que muere. Y lo que hace Estados Unidos básicamente es aprovechar la, entre comillas, debilidad del presidente al-Assad. Yacimientos de petróleo, la juventud del régimen y estar ubicado en una zona como la de Próximo Oriente son básicamente las tres razones geopolíticas que explican la importancia de Siria en el plano económico.